Una mañana de martes de marzo de 2009, Lana Vandermeer estaba de pie en el estacionamiento del molino de lápices de Cedro Manning, en el condado de Sac, Wisconsin, y observaba cómo un camión volquete retrocedía hasta el límite de su propiedad y descargaba 4 toneladas de restos de tablillas de cedro sobre el terreno que ella llevaba 3 años intentando cultivar. El conductor no se detuvo a disculparse. Ni siquiera redujo la velocidad. Simplemente levantó la caja, dejó caer la carga y se marchó, dejando un montón de tiras delgadas de madera, fragantes y de un tono dorado pálido, de 8 pies de altura y 30 pies de ancho, exactamente en el lugar donde antes estaba su cerca, antes de que las inundaciones de primavera se la llevaran. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Lana tenía 22 años. Tenía $40 en su cuenta corriente, una camioneta usada con el parabrisas agrietado y un cuaderno que llevaba a todas partes, ya medio lleno de ideas que nadie le había pedido. Déjame contarte sobre Lana Vandermeer, porque necesitas entender a la mujer antes de poder comprender lo que construyó. Y lo que construyó es la razón por la que esta historia todavía se cuenta 15 años después. Lana creció en la granja de la familia Vandermeer, en el condado de Sac, Wisconsin, un terreno que su bisabuelo había despejado en 1921 y que su abuelo había ampliado hasta alcanzar 280 acres antes de que la crisis agrícola de los años 80 se llevara la mayor parte. Cuando Lana nació, en 1986, sus padres cultivaban 90 acres de terreno junto al río que se inundaba 2 veces por década y una parcela en una ladera donde crecían mejor las piedras que cualquier otra cosa. Su padre, Garrett Vandermeer, era un hombre metódico y reservado que cultivaba la tierra de la misma manera que lo había hecho su padre y antes que su abuelo. Cultivos en hileras en el terreno llano, heno en la ladera y un pequeño rebaño de ganado vacuno que nunca terminaba de ser rentable, pero que Garrett no se atrevía a vender porque su abuelo había iniciado aquel rebaño y para el dejarlo desaparecer se sentía como una especie de abandono. No era un hombre que se preguntara si existía una manera mejor de hacer las cosas. Era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta que oscurecía y creía que la constancia era, por sí sola, una respuesta. Lana no era así. Lo sabía desde que tenía 12 años y empezó a llevar aquel cuaderno. Era un cuaderno de composición con espiral que había comprado con su propio dinero en una farmacia de Baraboh y que llenaba de observaciones, preguntas, dibujos y cálculos que sus profesores llamaban creativos, que su padre consideraba poco prácticos y que su madre, una mujer tranquila llamada Enning, que leía todo lo que podía encontrar y hablaba muy poco de lo que pensaba, consideraba necesarios. Lana asistió a la Universidad de Wisconsin-Madison con una beca parcial y estudió ciencias ambientales, con una especialización secundaria en ingeniería de materiales. Durante su tercer año tomó un seminario impartido por un profesor llamado Dr. Anselm Krueger, especializado en ciclos sostenibles de materiales, la ciencia que estudia qué ocurre con los subproductos industriales cuando nadie los quiere y qué ocurre cuando alguien descubre que deberían tener un propósito. El Dr. Krueger tenía una frase que repetía con tanta frecuencia que sus alumnos terminaron poniéndola en una taza que le regalaron al final del semestre. La frase decía: los residuos son simplemente materiales que todavía no han encontrado su propósito. Lana la escribió en su cuaderno. La subrayó 2 veces. Regresó al condado de Sac en 2007 con su título, su cuaderno, que para entonces era el cuarto de una serie, y una idea que su padre no sabía cómo manejar. La idea era la siguiente. El molino de lápices de Cedro Manning, que funcionaba a 6 millas de la granja Vandermeer desde 1954, producía aproximadamente 40.000 pies tablares de restos de tablillas de cedro al año. Eran tiras delgadas de cedro aromático cortadas de los bloques utilizados para fabricar las cubiertas de los lápices, demasiado estrechas e irregulares para cualquier uso estructural, demasiado fragantes y hermosas como para simplemente quemarlas y demasiado abundantes como para ignorarlas. El molino llevaba décadas deshaciéndose de aquellos restos. A veces los quemaba en una pila de residuos autorizada. Otras veces los regalaba a cualquiera que estuviera dispuesto a llevárselos. Y en algunas ocasiones, como descubrió Lana cuando empezó a hacer preguntas,
simplemente los dejaba acumulados en montones sobre cualquier terreno de poco valor que estuviera cerca de la parte trasera del molino. Por casualidad, el límite de la propiedad de los Vandermeer era exactamente uno de esos lugares. Su padre la escuchó explicarle todo aquello en la mesa de la cocina una noche de domingo de octubre de 2007. Escuchó como escuchaba todo, sin interrumpir, sin asentir, con las manos apoyadas sobre la mesa y la mirada fija en algún punto entre el rostro de su hija y la ventana que estaba detrás de ella. Cuando Lana terminó, permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces dijo: «Necesito pensarlo». En el lenguaje de Garrett Vandermeer, aquello significaba que ya había decidido que no, pero era un hombre demasiado decente como para decirlo en voz alta antes de dormir y reflexionar sobre ello. La madre de Lana, Henning, recogió los platos sin decir una palabra. Al pasar junto a la silla de Lana, apoyó brevemente una mano sobre el hombro de su hija. No dijo nada. No hacía falta. Déjame contarte lo que Lana había descubierto realmente. Porque la idea parece sencilla hasta que entiendes la ciencia que hay detrás. Y una vez que entiendes la ciencia, deja de parecer sencilla y empieza a parecer obvia, que es exactamente el tipo de idea que incomoda más a las personas que no se dieron cuenta de ella. El cedro rojo aromático, de la especie Juniperus virginiana, la misma madera que el molino Manning llevaba cortando para fabricar tablillas de lápices desde 1954, contiene un compuesto llamado cedrol, un alcohol sesquiterpénico natural que actúa como un potente repelente de insectos, especialmente contra la polilla de la ropa. Tineola bisellella, responsable de destruir aproximadamente $750 millones en prendas de lana, cachemira y fibras naturales en los hogares estadounidenses cada año. Esto no era una creencia popular. Estaba documentado, había sido revisado por especialistas y había sido confirmado por entomólogos de universidades agrícolas desde la década de 1930. El baúl de cedro, aquel tradicional arcón de cedro aromático que durante generaciones las mujeres del Medio Oeste habían utilizado para guardar edredones y ajuares de boda, no era simplemente una tradición sentimental. Era química funcional. El cedrol presente en la madera se liberaba en fase de vapor y se difundía por el aire contenido en el espacio cerrado, afectando a las larvas de las polillas y protegiendo las fibras naturales sin productos químicos, sin bolas antipolillas y sin ninguna intervención adicional más allá de la propia madera. El problema, como Lana había comprendido desde su seminario con el Dr. Krueger, era que el armario moderno había reemplazado por completo al baúl de cedro. Los armarios se construían con madera de pino, MDF, estanterías metálicas y tableros de partículas. Se pintaban, se laminaban y se sellaban, pero no ofrecían ninguna protección contra las polillas a los trajes de lana, los suéteres de cachemira y las prendas de fibras naturales que los hogares estadounidenses compraban en cantidades cada vez mayores a medida que el mercado de ropa premium se expandía durante las décadas de los 90 y los 2000. Mientras tanto, la industria de los lápices generaba decenas de miles de pies tablares de restos de tablillas de cedro aromático cada año en molinos de todo el país. Madera que ya había sido cortada, ya estaba seca, ya era fragante y que, aun así, terminaba siendo desechada. La idea de Lana era revestir los armarios con ella. No todo el armario, ni las paredes, el suelo y el techo mediante una renovación complicada, sino con paneles modulares de revestimiento de cedro. Sistemas de tablillas machembradas cortadas según las dimensiones estándar de los armarios. Se venderían directamente a los propietarios como una mejora premium que podía instalarse en una tarde, sin contratar a un profesional, sin utilizar más herramientas que un mazo y una cinta métrica y sin ningún coste de materia prima, más allá del necesario para convertir los restos en paneles uniformes. El material era gratis. El molino estaba pagando para deshacerse de él. Y el mercado estaba formado por todos los propietarios de viviendas de Estados Unidos que tenían un abrigo de lana y alguna vez habían encontrado un agujero de polilla en él. Lana tenía los cálculos económicos escritos en su cuaderno con lápiz, revisados 4 veces. El precio de venta sería de $180 por un kit estándar para un armario empotrado, con un coste de material prácticamente nulo y un coste de mano de obra limitado al procesamiento y empaquetado. Su margen proyectado era del 71%.
También tenía datos de una prueba de campo procedentes de un estudio publicado por el Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Kansas en 2004, que demostraba que los espacios revestidos de cedro reducían las poblaciones de larvas de polilla en un 94% en comparación con los espacios sin revestimiento. Además, había realizado su propia encuesta. Había llamado a 200 propietarios de viviendas de los condados de Dane y Sac y les había preguntado si habían sufrido daños causados por polillas durante los últimos 3 años. El 68% respondió que sí. Después les preguntó si estarían dispuestos a pagar entre $150 y $200 por un revestimiento para armarios que los protegiera de ese problema. El 61% de ellos dijo que sí. Lana le enseñó el cuaderno a su padre. Él lo leyó como leía todo. Despacio, sin mostrar ninguna expresión, pasando cada página con el mismo cuidado deliberado que ponía en todo lo demás. Cuando terminó, cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y la miró. Puedes usar el viejo cobertizo de herramientas. Pero que no interfiera con la temporada de heno. Ese fue su sí. Ese fue todo el sí que recibió. Y fue suficiente. Déjame contarte sobre el momento en que la historia estuvo a punto de terminar antes de comenzar. Porque sin ese momento, no puedes entender por qué todo lo que vino después importó tanto. En la primavera de 2008, Lana había pasado 7 meses convirtiendo el cobertizo de herramientas en un pequeño taller de procesamiento. Compró una sierra de mesa usada por $400 en una subasta de bienes de una familia. Construyó ella misma una mesa para la fresadora, siguiendo unos planos que encontró en una revista de carpintería. Pidió prestada una lijadora a un vecino y nunca llegó a devolvérsela. Había fabricado sus primeros 200 paneles con restos de cedro que ella misma había recogido de la parte trasera del terreno del molino Manning. Era madera que permanecía amontonada, expuesta a la lluvia. Después armó sus primeros 12 kits para armarios. Los empaquetó en cajas de cartón que consiguió de un centro de reciclaje de Madison y los llevó en su camioneta a 3 tiendas independientes de cocinas y baños de los condados de Sac y Dane. Les preguntó si aceptarían venderlos a consignación. 2 de las 3 tiendas dijeron que no. La tercera, un establecimiento de Prairie du Sac llamado Heirloom Home, aceptó colocar 2 kits en exhibición para ver qué ocurría. Los 2 se vendieron en menos de 3 semanas. Heirloom Home llamó y le pidió 8 más. Lana los fabricó, los entregó y utilizó los $360 que había ganado para comprar una mejor fresa para la fresadora y una caja de tarjetas de presentación. Fue entonces cuando condujo hasta el molino Manning para preguntar si podían formalizar un acuerdo, recibir regularmente los restos de tablillas de cedro a cambio de que ella misma se encargara de retirarlos sin coste para el molino. Eso les permitiría ahorrar las tarifas de eliminación de residuos que estaban pagando. Llevaba una propuesta de una sola página. Había practicado lo que iba a decir. Llevaba su cuaderno. El gerente del molino era un hombre llamado Chuck Sebert. Chuck Sebert había dirigido el molino Manning durante 19 años y tenía esa seguridad particular de un hombre al que nunca habían sorprendido con nada en su vida profesional y que tenía la intención de mantenerlo así. Tenía unos 50 y tantos años, un bigote gris y ese tipo de apretón de manos ligeramente demasiado fuerte que parece querer comunicar algo. Leyó la propuesta de una página de Lana con la expresión de un hombre que estuviera leyendo un menú escrito en un idioma que no entiende. Cuando terminó, la dejó sobre su escritorio y la miró por encima del papel. ¿Quieres que te entregue mi madera de desecho para que puedas vendérsela a la gente como producto para armarios? Sí, respondió Lana. Esa es la idea. Y el acuerdo le ahorraría aproximadamente $4,000 al año en costes de eliminación. Chuck Sebert se recostó en su silla. Miró al techo durante un instante. Después volvió a mirarla y sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue ese tipo de sonrisa que en realidad es una forma diferente de rechazo. La clase de sonrisa que dice: estoy siendo paciente contigo porque soy un hombre razonable, no porque crea que tienes razón. Aprecio tu creatividad. De verdad. Pero tengo a 3 tipos que quieren esos restos para leña y se los llevan gratis. No voy a complicar mi operación por un proyecto universitario.
Dijo proyecto universitario. Lana tenía 21 años y llevaba un año fuera de la universidad. No lo corrigió. Condujo de regreso a casa por County Road C con las manos en la posición de las 10 y las 2 sobre el volante y la mandíbula apretada. Entró en la granja y se quedó unos minutos dentro de la camioneta antes de entrar en casa. Su padre estaba en el granero. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina leyendo un libro. Lana se sentó frente a ella y le contó lo que había ocurrido. Todo. Incluida la parte del proyecto universitario. Cuando terminó, su madre cerró el libro, la miró durante unos segundos y dijo: «Entonces usarás lo que ya está junto al límite de la propiedad». En ese momento había aproximadamente 2 toneladas de restos de tablillas de cedro sobre el límite de la propiedad de los Vandermeer o cerca de él, procedentes de descargas anteriores. Lana todavía no los había procesado porque había estado esperando conseguir un acuerdo formal de suministro. Su madre le hizo ver que no lo necesitaba. Tenía la madera. Tenía el cobertizo. Tenía la sierra, la fresadora y la lijadora. Ya había vendido 12 kits. Y ya tenía una clienta esperando más. Empezó a procesar la madera a la mañana siguiente. Y entonces, en marzo de 2009, llegó el camión volquete y dejó otras 4 toneladas. Déjame contarte lo que ocurrió después, porque la historia no termina con un camión volquete y tampoco termina en un estacionamiento. Y si crees saber hacia dónde va todo esto, probablemente tengas razón sobre el destino, pero te equivocas sobre el camino. Lana no regresó a la oficina de Chuck Sebert. Tampoco le escribió una carta. Lo que hizo fue pasar 3 días con su cuaderno, calculando exactamente cuántos kits para armarios podía fabricar con 4 toneladas de restos de tablillas de cedro. Calculó cuánto podrían venderse y cuánto tiempo tardaría en venderlos a través de los canales que ya tenía. La respuesta, cuando terminó, fue de 340 kits a un precio promedio de $180 cada uno. Eso representaba $61.200 de ingresos obtenidos a partir de madera que había sido arrojada junto al límite de su propiedad por un hombre que había llamado a su idea un proyecto universitario. Escribió aquella cifra en la parte superior de una página nueva de su cuaderno y la subrayó una vez. Después llamó a Heirloom Home, en Prairie du Sac, y preguntó si podían vender 20 kits al mes. Le dijeron que intentarían vender 10. Llamó a otras 2 tiendas de cocinas y baños en Madison. Una dijo que no. La otra respondió: «Tráenos 6 y veremos qué ocurre». Lana condujo hasta una feria comercial de mejoras para el hogar en Milwaukee con 4 kits en la parte trasera de su camioneta. Montó una mesa que le había prestado su iglesia y pasó 2 días hablando con cualquiera que se acercara. Regresó a casa con 14 pedidos y 2 conversaciones con distribuidores regionales que afirmaron haber oído hablar de ella. Lo cual no era cierto. Pero Lana anotó sus nombres de todos modos. A finales de 2009, Lana había vendido 94 kits a través de 4 establecimientos minoristas y 2 ventas directas, generando $16.920 en ingresos. Su coste de materiales era prácticamente cero. Sus gastos operativos, que incluían hojas de sierra, fresas, papel de lija, cartón y gasolina, ascendieron a $2.340. Había obtenido una ganancia neta de $14.580 durante su primer año real de actividad, trabajando desde un cobertizo de herramientas reconvertido en una granja de 90 acres del condado de Sac, Wisconsin, utilizando madera que un molino de lápices estaba pagando para desechar. Su padre revisó las cifras a finales de año. No está mal. En el lenguaje de Garrett Vandermeer, aquello significaba que estaba impresionado y no sabía cómo expresarlo. Déjame contarte sobre los años que siguieron, porque aquí es donde la historia deja de tratar sobre una mujer en un cobertizo y empieza a tratar sobre algo mucho más grande. Y esa parte más grande es, en realidad, de lo que trata esta historia. En 2010, Lana contrató a su primer empleado, el hijo de un vecino llamado Marcus Johansson. Tenía 19 años, necesitaba trabajo, tenía buenas manos y no hacía demasiadas preguntas. Lana le enseñó a manejar la sierra de mesa y la mesa de la fresadora,
además de lijar los paneles hasta alcanzar la especificación de acabado que ella había desarrollado, primero grano 150 y después grano 220. Sin sellador. Porque el sellador atraparía el cedrol y eliminaría las propiedades repelentes de insectos que constituían precisamente la razón por la que alguien compraba el producto. Escribió aquella especificación en una tarjeta y la pegó en la pared, encima de la lijadora. Permaneció allí durante 6 años. En 2011, rediseñó el embalaje de los kits. Contrató a una diseñadora gráfica de Madison llamada Petra Olifson, quien le cobró $800 por un logotipo y una etiqueta. El logotipo era sencillo: una rama de cedro, el contorno de un armario, una tipografía limpia de estilo sans serif y una etiqueta que decía Vandermeer Cider y enumeraba las propiedades del producto. Aromático. Natural. Repelente de polillas. Procedente de fuentes sostenibles a partir de subproductos de molinos de Wisconsin. Esa última frase, procedente de fuentes sostenibles a partir de subproductos de molinos de Wisconsin, terminó siendo las 4 palabras más importantes de toda la etiqueta. Porque era 2011 y el mercado de artículos premium para el hogar comenzaba a preocuparse mucho por el origen de los productos y por lo que ocurría con los materiales que no se utilizaban. Y Lana, sin haberlo planeado como estrategia de marketing, había construido todo su negocio alrededor de eso. Una mañana de martes de marzo de 2009, Lana Dykstra estaba de pie en el estacionamiento de las instalaciones secundarias de procesamiento de Musgrave Pencil Company, en Shelbyville, Tennessee, y observaba como un conductor de montacargas al que nunca había visto antes acercaba un palé de restos de tablillas de cedro hacia la puerta trasera de su propiedad. Ella no lo había pedido. No había pagado por ello. El conductor llevaba un portapapeles con su dirección escrita y una línea de firma que alguien del molino ya había firmado en su nombre. Y él la miró como se mira a alguien de quien se espera que esté agradecido. Y Lana lo estaba. Aunque no de la manera que él esperaba. Las tablillas estaban cortadas de manera irregular. Algunas estaban partidas siguiendo la veta. La mayoría eran demasiado cortas para cualquier uso convencional. Todas olían como el interior de un baúl de cedro que hubiera permanecido almacenado en medio de un bosque. Tenía 22 años. Tenía $40 en su cuenta corriente y un anuncio en Craigslist de un organizador para armarios que había construido con restos de madera de pino y que había recibido 11 consultas en 4 días. Miró el palé. Miró al conductor. Y dijo: ¿Dónde quiere que firme? Ese fue el comienzo. Déjame contarte lo que ocurrió antes, porque necesitas entender a Lana antes de poder comprender lo que construyó. Déjame hablarte de Shelbyville, Tennessee, a comienzos de los años 2000, porque el pueblo importa tanto como la mujer. Shelbyville está en el condado de Bedford, en una región de suaves colinas de suelo calizo situada entre Nashville y Chattanooga. Y durante aquella época, la ciudad estaba organizada alrededor de varias actividades. La industria de los caballos Tennessee Walking Horse, que cada verano atraía a entrenadores y compradores, y un conjunto de pequeñas operaciones manufactureras que habían sobrevivido a la contracción industrial de la década anterior especializándose en productos que no podían trasladarse fácilmente al extranjero. Musgrave Pencil Company era una de esas empresas. Llevaba fabricando lápices en Shelbyville desde 1906 y utilizaba casi exclusivamente cedro rojo oriental, Juniperus virginiana, porque este tipo de madera se afila limpiamente, mantiene bien la punta y huele como algo que un niño recuerda. El molino procesaba miles de pies tablares de cedro cada semana. Y, como cualquier molino que procesa madera a gran escala, generaba residuos, placas, recortes, extremos, piezas irregulares y madera partida. El tipo de material que los contables llaman un problema de eliminación de residuos y que ciertas personas, si están prestando atención, llaman un recurso. Lana Dykstra llevaba prestando atención desde los 14 años. Déjame contarte sobre Lana, porque ella es la razón por la que esta historia existe y es diferente de casi todos los personajes de los que te hemos hablado antes en este canal. No era una mujer mayor con 50 años de conocimientos mecánicos acumulados. No era el hijo de un granjero con una máquina heredada de su abuelo en el granero. Era una mujer de 22 años con un certificado de un instituto comunitario en diseño de interiores,
una casa de alquiler de 400 pies cuadrados en el lado este de Selbyville y un conjunto de herramientas manuales que había comprado una por una en las ventas de bienes que se celebraban cada fin de semana en el condado de Bedford. Su padre, Garrett Dykstra, había cultivado soja en 280 acres del condado de Hardin, Iowa, hasta que una lesión en la espalda en 2001 obligó a la familia a vender la granja y mudarse a Tennessee, donde la hermana de su esposa tenía trabajo y una habitación libre. Garrett era un hombre metódico, cuidadoso con el dinero y desconfiado de cualquier cosa que pareciera un atajo. Y había observado cómo su hija compraba aquellas herramientas manuales con esa expresión particular de un hombre que había decidido no decir nada y esperar para ver qué ocurría. Su madre, Anna Lisa, había dicho: «Tiene razón, ¿sabes?». Una noche, después de que Lana les mostrara su anuncio de Craigslist, Garrett dejó el tenedor sobre la mesa. Miró el anuncio en el portátil que su hija sostenía frente a él. Y dijo: «Necesito pensarlo». Ese fue el mayor gesto de apoyo que Lana había recibido de alguien de su familia. Y ella lo aprovechó. Lo que Lana sabía a los 22 años y casi nadie a su alrededor sabía era lo siguiente: el cedro rojo oriental no es una madera para muebles en el sentido convencional. No se utiliza para fabricar mesas, sillas o armarios de la misma manera que el roble, el cerezo o el nogal, porque es demasiado blando, demasiado variable y demasiado propenso a agrietarse. Pero es extraordinariamente resistente a los insectos. Repele las polillas. Absorbe la humedad. Ayuda a estabilizar la humedad en espacios cerrados. Se ha utilizado en armarios, baúles y roperos durante siglos precisamente por esas propiedades. Y ese olor, ese aroma fuerte, resinoso e inconfundible, no es algo incidental a su funcionamiento. Es precisamente su función. Los aceites aromáticos del cedro rojo oriental, principalmente el cedrol y el cedreno, son los responsables de mantener alejadas a las polillas. Lana había aprendido aquello de una profesora llamada doctora Wanda Akefer, en Montclair State Community College, quien impartía una asignatura sobre materiales que la mayoría de los compañeros de Lana consideraban aburrida y que Lana encontró transformadora. La doctora Akefer había encargado un trabajo sobre los usos históricos de las especies de madera domésticas. Lana pasó 3 semanas en la biblioteca del instituto leyendo sobre los baúles de cedro, sobre Lane Company de Altavista, Virginia, que había vendido millones de baúles de cedro entre las décadas de los 20 y los 70, y sobre la estructura celular específica del cedro rojo oriental que hacía que se comportara de aquella manera. Escribió 31 páginas cuando la tarea pedía 10. La doctora Akefer le puso una A y añadió una nota. «Esto es mucho más de lo que pedí. También es mucho mejor de lo que esperaba. Sigue adelante». Déjame contarte sobre la ciencia, porque la ciencia es lo que separó a Lana de todos los que habían trabajado antes que ella en este mercado en particular. La industria de organización de armarios en 2009 estaba dominada por 2 tipos de productos. El primero eran las estanterías de alambre, las que se vendían en prácticamente todas las tiendas de mejoras para el hogar de Estados Unidos. Eran económicas, ajustables y universalmente detestadas por cualquiera que hubiera visto alguna vez un suéter deslizarse entre los espacios o un zapatero colapsar bajo un peso real. El segundo eran los sistemas fabricados con tableros de partículas laminados. Los que se vendían bajo marcas como Closet-Made y Rubbermaid, además de una docena de competidores regionales. Estaban fabricados con fibras de madera comprimidas y cubiertos con una fina capa de melamina o vinilo que se veía impecable en una tienda y comenzaba a despegarse en menos de 3 años después de la instalación. Ambas categorías compartían un problema fundamental. Estaban diseñadas para organizar el espacio, pero no hacían nada por el espacio en sí. Un armario lleno de estanterías de alambre seguía oliendo como un armario. Un armario lleno de sistemas de tableros de partículas seguía atrapando humedad, favoreciendo la aparición de moho en las prendas de lana almacenadas y sin ofrecer ninguna protección contra los insectos capaces de destruir en un solo verano toda una temporada de ropa guardada. La investigación de Lana le indicó que un armario revestido con paredes, estantes y suelo de cedro rojo oriental podía funcionar como un entorno de conservación, no simplemente como un espacio de almacenamiento. La diferencia no era estética. Era funcional.
y el material para construirlo en Shelbyville, Tennessee, en 2009, estaba siendo generado como residuo por un molino de lápices situado a 3 millas de su casa. Los restos de tablillas que producía la planta de Musgrave eran un subproducto de su proceso de fabricación. Las tablillas para lápices son piezas delgadas de cedro, cortadas con dimensiones precisas, normalmente de unos 7 pulgadas de largo, 3 pulgadas y media de ancho y 1/4 de pulgada de grosor, que se obtienen de bloques más grandes de cedro y después se secan en hornos antes de ser ranuradas y emparejadas para formar los cuerpos de los lápices. Las piezas irregulares, las que eran demasiado anchas, demasiado estrechas, demasiado cortas o estaban partidas en los bordes, se separaban antes de que las tablillas llegaran a la línea de fabricación de lápices. En 2008, Lana se había acercado al gerente de la planta, un hombre llamado Don Crowley, y le había preguntado qué ocurría con aquellas tablillas irregulares. Crowley le explicó que o bien las trituraban para convertirlas en mantillo o las llevaban a un vertedero, y que la eliminación de aquellos residuos le costaba a la empresa aproximadamente $8,000 al año en gastos de transporte. Lana lo miró y preguntó, ¿y si me las llevo yo? Crowley la miró como se mira a alguien que acaba de decir algo ligeramente desconcertante. Después le dijo que tendría que consultarlo con la oficina central de Shelbyville. Y 3 semanas más tarde, un conductor de montacargas apareció en el estacionamiento de Lana con un palé de restos de tablillas de cedro y un portapapeles. Ella no tenía un plan de negocios. Tenía un anuncio en Craigslist, un conjunto de herramientas manuales y 11 consultas. Eso fue suficiente para empezar. Déjame contarte sobre el primer armario que construyó, porque ahí es donde realmente comienza la historia. La consulta que se convirtió en su primera clienta llegó de una mujer llamada Patricia Harrington, que vivía en una casa victoriana de Depot Street, en Shelbyville. Patricia tenía un baúl de cedro que había pertenecido a su abuela y un armario lleno de prendas de lana que perdía a manos de las polillas cada verano. Patricia había encontrado el anuncio de Lana mientras buscaba información sobre revestimientos de cedro para armarios y le había escrito para preguntarle si podía hacer un armario completo. Paredes, techo, estanterías, todo. Lana dijo que sí antes de haber terminado de pensar cómo iba a hacerlo. El armario tenía 7 pies de alto, 4 pies de ancho y 8 pies de profundidad. Tenía una estantería existente y una sola barra para colgar ropa. Lana lo midió 3 veces. Dibujó el diseño en papel cuadriculado sobre la mesa de su cocina. Calculó cuántas piezas de tablilla necesitaría, teniendo en cuenta las dimensiones irregulares de los restos. Y diseñó un sistema de ensamblaje machembrado que utilizaba la variación de los restos como una característica de diseño en lugar de considerarla un problema. Piezas estrechas alternadas con otras más anchas. La variación de los anchos creaba un efecto de franjas horizontales que parecía intencional y aportaba una sensación cálida. Le cobró a Patricia Harrington $1,200 por la instalación. Su coste de materiales fue de $47 en sujetadores y adhesivo. El cedro era gratis. Patricia Harrington se lo contó a 2 amigas. Esas 2 amigas se lo contaron a otras 4. A finales de 2009, Lana había completado 9 instalaciones de armarios en Shelbyville y los alrededores, había recibido un segundo palé de la planta de Musgrave y había generado $11,400 en ingresos utilizando un material por el que el molino de lápices estaba pagando para deshacerse. Ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando escuchas que una mujer de 22 años, con un certificado de un instituto comunitario y $40 en su cuenta corriente, había encontrado una manera de convertir el flujo de residuos de un molino de lápices en un producto funcional por el que la gente estaba dispuesta a pagar dinero de verdad, ¿qué es lo primero que quieres saber? Te diré lo que querían saber los habitantes de Shelbyville. Querían saber quién se creía que era. Y no es una metáfora. Eso es prácticamente exactamente lo que Hank Sterling le dijo en la primavera de 2010. Déjame contarte sobre Hank Sterling, porque necesitas entenderlo para comprender lo que ocurrió después. Hank Sterling tenía 58 años en 2010 y llevaba 19 años dirigiendo Sterling Home Solutions desde una sala de exposición en Madison Street, en Shelbyville. Vendía e instalaba sistemas para armarios,
principalmente los fabricados con tableros de partículas laminados que adquiría de un distribuidor regional de Nashville. Había construido su negocio a base de relaciones. Conocía a todos los agentes inmobiliarios del condado de Bedford. Conocía a los contratistas que renovaban casas en Murfreesboro y Esmirna. Tenía un letrero en su sala de exposición que decía: «Expertos en armarios del condado de Bedford desde 1991». Y durante 19 años nunca había tenido un competidor serio operando en la misma ciudad. Sterling solía pasar todas las mañanas entre semana en el mostrador de la ferretería cooperativa de Bart Tracepique, donde tomaba café y conversaba con contratistas, agentes inmobiliarios y cualquier otra persona que entrara. Y era el tipo de hombre que daba a conocer sus opiniones sin que nadie se las pidiera. Había oído hablar de Lana Dykstra a través de la red de contratistas antes de conocerla personalmente, y lo que había escuchado le había despertado curiosidad, de la misma manera que un perro grande se interesa por algo pequeño que se mueve entre la hierba. La conoció en una feria de hogar y jardín celebrada en el recinto ferial del condado de Bedford en abril de 2010. Lana había alquilado un puesto de 10 pies con un dinero que realmente no tenía y había colocado fotografías de los armarios que había terminado, además de un panel de muestra del sistema de tablillas de cedro que había desarrollado. Sterling pasó 2 veces frente a su puesto antes de detenerse. Miró las fotografías. Miró el panel de muestra. Miró a Lana, que tenía 23 años, llevaba una camisa de franela y tenía un cuaderno abierto sobre la mesa, con medidas y cálculos de costes escritos en columnas. «Esto es bonito. ¿Cuánto cobras?». Ella le dijo el precio. Él emitió un sonido que estaba a medio camino entre una risa y una tos. «Cariño, llevo 20 años haciendo armarios en este condado. ¿Sabes lo que quiere realmente la gente? Quiere algo que se vea limpio y se instale rápido. Tú les estás vendiendo un proyecto de manualidades». El silencio duró unos 2 segundos. Entonces Sterling empezó a reírse. Y los 2 contratistas que estaban con él también se rieron. Lana escribió algo en su cuaderno y no levantó la mirada. «Déjame contarte sobre aquella risa, porque te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que Hank Sterling estaba protegiendo». No era la risa de un hombre que había analizado las pruebas y había descubierto que el producto no estaba a la altura. Era la risa de un hombre que había construido una posición cómoda durante 19 años y había aprendido a utilizar la risa como una herramienta para mantener esa posición cómoda. Cuando Sterling se rió frente al puesto de Lana, no estaba evaluando su producto. Estaba indicando a los contratistas que estaban a su lado que el producto de Lana ni siquiera merecía ser evaluado. Y eso es algo completamente diferente. Un hombre que se ríe porque algo es realmente inferior ya ha hecho el trabajo de evaluación. Un hombre que se ríe para evitar hacer ese trabajo es un hombre que, en algún nivel, teme lo que la evaluación podría revelar. Lana lo entendió. Lo escribió en su cuaderno con palabras ligeramente diferentes. Condujo a casa y llamó a su madre. Su madre dijo: «Tiene razón». Ya sabes, refiriéndose a sí misma, a las cosas que había dicho en la mesa de la cocina un año antes. Su padre no dijo nada, pero estaba escuchando. Lana no cambió lo que estaba haciendo. Lo amplió. En el verano de 2010, volvió a acercarse a Don Crowley en la planta de Musgrave y le preguntó si podían formalizar el acuerdo. Un contrato escrito. Un calendario regular de entregas. Un pequeño pago al molino a cambio de garantizarle el suministro. Crowley llevó la propuesta a la oficina central. La oficina central, que estaba gastando $8,000 al año en costes de eliminación de un material que Lana ahora estaba utilizando de forma productiva, aceptó en menos de una semana. El acuerdo al que llegaron fue el siguiente. El molino entregaría restos de tablillas a la propiedad de Lana 2 veces al mes. Lana pagaría al molino $100 por cada entrega como tarifa de gestión. El molino ahorraría aproximadamente $6,000 al año en costes netos de eliminación. Y Lana tendría garantizado un suministro de cedro rojo oriental secado en horno, a un coste efectivo de aproximadamente 4 centavos por pie tablar, frente al precio minorista de la madera de cedro rojo oriental,
que en 2010 oscilaba entre $2 y $3 por pie tablar. Eso no era una pequeña ventaja. Era el tipo de estructura de costes que hace posible un negocio cuando todo lo demás resulta difícil. Déjame contarte sobre el año 2011, porque fue entonces cuando los números empezaron a contar una historia que resultaba difícil de discutir, incluso para quienes todavía intentaban hacerlo. A finales de 2011, Lana había completado 47 instalaciones de armarios en el condado de Bedford y en los condados vecinos de Rutherford, Coffee, Marshall y Lincoln. Los ingresos promedio por trabajo eran de $1,850. Su coste promedio de materiales, incluidos sujetadores, adhesivo y la tarifa de suministro del cedro, era de $118. Su inversión en herramientas había pasado de las herramientas manuales que había comprado en ventas de bienes a incluir una sierra de mesa, una fresadora y una clavadora neumática. Todo comprado de segunda mano. Inversión total, $2,200. Sus ingresos brutos de 2011 fueron de $86,950. Su beneficio neto, después de materiales, herramientas, combustible y el alquiler de los puestos en 2 ferias de hogar, fue de $61,400. Tenía 24 años y trabajaba sola desde una casa alquilada, con un remolque de carga que había comprado por $800. La sala de exposición de Hank Sterling en Madison Street seguía allí. Su letrero seguía diciendo: expertos en armarios del condado de Bedford desde 1991. Sus sistemas de tableros de partículas laminados seguían instalándose en casas de todo el condado. Pero 3 de los agentes inmobiliarios que antes le enviaban clientes habían comenzado a enviar algunos de esos clientes a Lana, porque sus compradores preguntaban específicamente por armarios de cedro y Sterling no ofrecía cedro. La reacción de la comunidad ante el crecimiento del negocio de Lana no era exactamente hostilidad. Era algo más parecido a un escepticismo persistente expresado con un tono de preocupación amistosa. En la ferretería cooperativa donde Lana ahora acudía regularmente a comprar sujetadores y adhesivo, escuchaba cosas como: «Sabes que va a ser difícil mantener uniforme el cedro. Oh. ¿Y cómo vas a escalar el negocio si haces todo a mano? ¿Y qué vas a hacer cuando el molino cambie de opinión sobre el acuerdo de los restos?» No eran preguntas irracionales. Eran las preguntas que hace la gente cuando quiere parecer útil mientras, en realidad, está expresando dudas. Lana respondía de la misma manera cada vez. Directamente y con números. Después compraba sus sujetadores y se marchaba. Su padre viajó desde Murfreesboro, donde se había establecido la familia, en el otoño de 2011 para ver uno de los armarios terminados. La propietaria, una maestra jubilada llamada Margaret Flanagan, los acompañó durante la visita. Las paredes revestidas de cedro. Las estanterías ajustables. La manera en que el olor te golpeaba al abrir la puerta, cálido, intenso y limpio. Garrett Dijkstra permaneció un largo momento en la entrada del armario. Pasó la mano por la pared. Observó las uniones de las esquinas. No dijo nada durante tanto tiempo que Margaret Flanagan comenzó a sentirse ligeramente preocupada. Entonces dijo: «¿Tú hiciste esto?» No era una pregunta. Lana respondió que sí. ¿Todo? Ella volvió a decir que sí. Él asintió lentamente una sola vez, de esa manera en que asiente un hombre cuando está actualizando un cálculo interno que lleva tiempo haciendo. Después regresaron a Murfreesboro, casi en silencio. Y en algún punto de la ruta 41A, él dijo: «¿Qué necesitas?» Ella se lo explicó. Él respondió: «Lo pensaré». 2 semanas después, apareció en casa de Lana con un cheque de $4,000 y el nombre de un contador de Shelbyville que, según él, era honesto y no cobraba demasiado. Esa fue la inversión más importante en la historia de lo que acabaría convirtiéndose en Dijkstra Cedar Works. Déjame contarte sobre 2012 y 2013, porque esos fueron los años en los que la discusión dejó de ser si el método de Lana funcionaba y empezó a ser si alguien estaba dispuesto a admitirlo. En 2012, Lana contrató a su primera empleada, una mujer llamada Greta Salazar, que había trabajado como carpintera en un contratista de Murfreesboro y había oído hablar de Lana a través de la red de contratistas.
La llamó para preguntar si había trabajo. Lo había. Greta tenía 31 años, era precisa con la fresadora y poseía esa cualidad particular de las personas que se toman la artesanía como algo personal. Con 2 personas trabajando, su capacidad de instalación se duplicó. Los ingresos de 2012 alcanzaron los $194.000. En 2013, Lana alquiló un taller de verdad, un antiguo taller de carrocería situado en Elm Street, en Shelbyville. Tenía 3.200 pies cuadrados. Y comenzó a prefabricar los componentes de los armarios en paneles, en lugar de construirlo todo directamente en las casas de los clientes. Ese fue el cambio que transformó el modelo de negocio. En lugar de pasar 2 días en la casa de un cliente encajando piezas irregulares de tablillas una por una, ahora podían fabricar paneles estandarizados en el taller, llevarlos al lugar de instalación y montar un armario completo en 4 a 6 horas. La calidad mejoró. El tiempo de instalación se redujo en un 60%. El coste efectivo por trabajo disminuyó. Y los ingresos por día aumentaron. La planta de Musgrave, al ver cómo crecía la operación, renegoció el acuerdo de suministro en 2013. Los nuevos términos eran los siguientes. Lana pagaría $200 por entrega, todavía 2 veces al mes, y el molino garantizaría un volumen mínimo. A esas alturas, el molino también había comenzado a clasificar los restos con mayor cuidado antes de entregárselos, separando las mejores piezas de las que eran realmente inutilizables. Era, en sí mismo, una forma de reconocer que aquel material tenía valor. Don Crowley, quien había sido gerente de la planta desde antes de que Lana naciera, dijo en aquella época que nunca había visto a nadie encontrar un uso real para aquel material. Lo dijo de la manera en que la gente dice ciertas cosas cuando intenta sonar neutral respecto a algo que, en el fondo, les hace sentirse ligeramente tontos por no haberlo pensado ellos mismos. Ahora quiero detenerme un momento y preguntarte algo más. ¿Sabes qué estaba ocurriendo con el mercado de organización de armarios en 2012 y 2013? El mercado inmobiliario comenzaba a recuperarse del colapso de 2008. La construcción de nuevas viviendas estaba aumentando en los suburbios de Nashville. El gasto en reformas del hogar estaba creciendo. Y los consumidores que habían pasado 4 años acostumbrándose a gastar menos empezaban nuevamente a invertir en sus hogares, pero con un nivel de intención y especificidad que no habían tenido durante los años del auge. Querían cosas reales. Cosas fabricadas con materiales auténticos que duraran. La palabra artesanal aparecía cada vez más en el mundo de las reformas del hogar. La palabra sostenible aparecía todavía más. El producto de lana, sistemas de armarios de cedro fabricados artesanalmente a partir de restos recuperados de un molino, no era solamente un producto funcional. Era una historia. Y en 2012 y 2013, la gente estaba pagando por historias. Lana no utilizaba la palabra artesanal. Utilizaba la palabra funcional. Tampoco utilizaba sostenible en su marketing, que en aquel momento consistía en una página web que había creado ella misma y una pequeña presencia en una plataforma que por entonces era relativamente nueva, donde los profesionales de las reformas del hogar publicaban fotografías de sus trabajos. Lo que decía en su página web era: un armario de cedro no es un lujo. Es una herramienta. Protege lo que almacenas. Dura más que cualquier cosa fabricada con tableros de partículas. Huele a algo real. Ese texto lo había escrito en la mesa de su cocina a las 11 de la noche, después de un día de 12 horas de instalación. Y convertía visitantes en clientes a una tasa que habría impresionado incluso a un redactor profesional. Durante ese periodo, Hank Sterling hacía lo que hacen los negocios establecidos cuando un competidor al que inicialmente despreciaron comienza a quitarles cuota de mercado. Observaba. Y no decía nada públicamente. En la ferretería cooperativa, las conversaciones de la mañana habían cambiado. Sterling seguía allí, todavía tomando café. Pero los contratistas que se habían reído del puesto de lana en 2010 ahora, de vez en cuando, se preguntaban entre ellos si habían visto el armario Dijkstra de la casa Flanagan, el de la casa Harrington o el de la nueva construcción de Calhoun Street.
La respuesta de Sterling cuando surgía el tema era siempre una versión de lo mismo. Es un nicho. Ella encontró un nicho. Bien por ella. La palabra nicho estaba haciendo mucho trabajo en aquella frase. Déjame contarte sobre el verano de 2014, porque ahí fue cuando terminó la discusión. El verano de 2014 fue el verano de la invasión de polillas. Y esto no es una metáfora dramática. Hubo un aumento regional documentado de la actividad de polillas de la ropa en el centro de Tennessee y el sur de Kentucky durante el verano de 2014. La Universidad de Tennessee atribuyó el aumento a una combinación de un invierno suave y una primavera inusualmente húmeda, que creó condiciones ideales para la reproducción de Tineola bisellella, la polilla de la ropa que provoca esos agujeros en los suéteres de tu abuela. El brote fue informado por el Shelbyville Times-Gazette en julio. Fue mencionado en un segmento de un programa de noticias de televisión de Nashville en agosto. Y provocó en los hogares del condado de Bedford y de las regiones cercanas un interés repentino y urgente por la prevención de las polillas que la industria de las estanterías de alambre y los tableros de partículas laminados era completamente incapaz de solucionar. El teléfono de Lana sonó durante 3 semanas seguidas. Para entonces tenía una lista de espera para las instalaciones. Tenía 2 empleados además de Greta Salazar. Tenía un taller lleno de paneles de cedro prefabricados. Tenía un acuerdo de suministro con la planta de Musgrave que le garantizaba el material. Y, crucialmente, tenía algo que ningún competidor de la región tenía. Un historial demostrado de armarios instalados que habían protegido prendas almacenadas durante varias temporadas en un condado donde las polillas acababan de destruir miles de dólares en ropa dentro de hogares que utilizaban sistemas de armarios convencionales. Patricia Harrington, su primera clienta, concedió una entrevista al Times-Gazette en la que afirmó que no había perdido una sola prenda a causa de las polillas durante los 5 años que llevaba teniendo su armario de cedro. Mientras tanto, su vecina, que tenía un sistema estándar de estanterías de alambre, había perdido 4 suéteres y un abrigo de cachemira durante un solo verano. La entrevista apareció un miércoles. Para el viernes, Lana había recibido 63 nuevas consultas. Los números de ingresos de 2014 contaban la historia de la manera más clara posible. Dijkstra Cedar Works, nombre con el que Lana había registrado el negocio en 2012, generó $312,000 de ingresos en 2014. Gracias al acuerdo de suministro con el molino, su coste de materiales se mantuvo en aproximadamente el 6% de los ingresos. Los costes laborales de sus 4 empleados y ella misma eran su mayor gasto. Su margen neto durante el año fue del 31%. Tenía 27 años. La sala de exposición de Hank Sterling en Madison Street cerró en noviembre de 2014. El letrero fue retirado un martes. Lana pasó frente al local camino a una instalación en Bar Trace y no se detuvo. No había planeado detenerse. No había estado esperando a que retiraran el letrero. Había estado demasiado ocupada para pensar en Hank Sterling durante la mayor parte del año. Pero lo vio. Y pensó en aquella feria de hogar y jardín de 2010. Pensó en la risa. Pensó en lo que aquella risa había estado protegiendo. Y siguió conduciendo. Déjame contarte lo que ocurrió en la primavera de 2015. Porque la historia no termina con un letrero cayéndose. Hank Sterling llegó al taller de ELM Street un jueves por la mañana de marzo de 2015. Conducía una camioneta que había conocido tiempos mejores, lo cual también suponía un cambio respecto a la Silverado relativamente nueva que conducía en 2010. Golpeó la puerta del taller. Greta Salazar abrió y fue a buscar a Lana, que estaba en la sierra de mesa cortando un panel. Lana apagó la sierra. Se quitó las gafas de seguridad. Caminó hasta la puerta. Sterling estaba de pie en el estacionamiento con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, mirando el edificio de la misma manera en que la gente mira algo que intenta evaluar sin parecer que lo está evaluando. He oído que quizá estés buscando algunos instaladores subcontratados. Lo había escuchado porque era verdad. Lana había comentado a 2 contratistas que estaba considerando ampliar su capacidad de instalación.
Tengo 19 años de experiencia instalando armarios y conozco todas las casas de este condado. Lo dijo de la manera en que la gente presenta una propuesta intentando hacerla parecer una oferta de beneficio mutuo en lugar de una solicitud de ayuda. Lana lo miró durante un momento. ¿Recuerdas la feria de hogar y jardín de 2010? Sterling dijo que sí. Me dijiste que les estaba vendiendo a las personas un proyecto de manualidades. Sterling respondió algo sobre que en aquel momento había hablado desde la experiencia. Lana dijo: la lección no es que los armarios de cedro sean mejores que los de tableros de partículas. La lección es que cualquier sistema de armarios que solo hace una cosa, organizar el espacio, necesita un solo problema para volverse inútil. Las polillas no aparecen una sola vez. Siempre regresan. Van a regresar. Yo construí algo que soluciona el problema en lugar de limitarse a organizar las cosas alrededor de él. Sterling permaneció en silencio durante unos segundos. Después dijo: lo sé. Lo dijo sencillamente, sin adornos. Como un hombre que lleva un tiempo cargando con algo y siente alivio al dejarlo finalmente en el suelo. Lana respondió: te pondré en contacto con mi responsable de operaciones. Volvió a la sierra de mesa. Greta acompañó a Sterling hasta la salida. Trabajó como instalador subcontratado para Dijkstra Cedar Works durante 3 años, hasta que se jubiló en 2018. Según todos los testimonios, era meticuloso y profesional. Y conocía todas las casas del condado de Bedford. Eso resultó ser realmente útil. Déjame contarte lo que ocurrió después de 2015, porque la historia tampoco termina con una reconciliación en un estacionamiento. Entre 2015 y 2019, Dijkstra Cedar Works amplió su alcance geográfico desde el condado de Bedford hasta toda el área metropolitana de Nashville, que se encontraba en medio de uno de los auges de construcción residencial más prolongados de la historia de la región. La empresa desarrolló 3 líneas de productos. Una línea estándar de instalaciones para armarios residenciales. Una línea premium que incluía configuraciones de estanterías personalizadas y cajones de cedro integrados. Y una línea de paneles al por mayor que vendía paneles de cedro prefabricados a contratistas y constructores de viviendas personalizadas que querían ofrecer armarios de cedro como una opción de mejora. La línea mayorista fue la que cambió la escala del negocio. En lugar de estar limitada por la cantidad de instalaciones que su equipo podía completar cada semana, Lana ahora vendía productos que otras personas instalaban en casas que ella nunca visitaría, en condados por los que jamás había conducido. El acuerdo de suministro con la planta de Musgrave se amplió 2 veces en 2016 y nuevamente en 2018. Y para 2018, el molino entregaba 4 veces al mes y había asignado a un empleado específico para gestionar la cuenta de Dijkstra. Don Crowley, quien se jubiló en 2017, dijo durante su fiesta de jubilación que la cuenta de Dijkstra había convertido lo que antes era un problema de eliminación de residuos en una partida que los contables del molino realmente esperaban ver en el informe mensual. Lo dijo durante un brindis. La gente se rió. Era una risa diferente de aquella que había sonado en la feria de hogar y jardín de 2010. El acuerdo de suministro también atrajo la atención del programa de extensión agrícola de la Universidad de Tennessee, que estaba estudiando el aprovechamiento regional de residuos de madera, y de un estudiante de posgrado del programa de silvicultura llamado Tobias Johansson, quien escribió un estudio de caso sobre Dijkstra Cedar Works como ejemplo de lo que él denominó recuperación regional de materiales en circuito cerrado dentro de la pequeña industria manufacturera. Lana aceptó ser entrevistada para el estudio de caso con una condición: que el estudiante pasara un día completo en el taller antes de hacerle una sola pregunta. Lo hizo. El estudio de caso fue publicado en una revista regional de silvicultura en 2018 y posteriormente fue citado en un artículo sobre fabricación sostenible de productos de madera. Lana conservó una copia en el taller. No la enmarcó. No la exhibió. La guardó en una carpeta de papel manila dentro del archivador, junto a los acuerdos de suministro y los registros fiscales. A finales de 2019, Dijkstra Cedar Works tenía unos ingresos anuales de $247.000 provenientes de instalaciones y $189.000 de la venta mayorista de paneles,
para un total combinado de poco más de $436.000. Tenía 7 empleados a tiempo completo y una lista de instaladores subcontratados en 4 condados. Su coste de materiales, todavía respaldado por el acuerdo con Musgrave y basado en cedro rojo oriental secado en horno a una fracción del precio de la madera minorista, seguía siendo su mayor ventaja competitiva. Y había sido así durante una década. El molino de lápices llevaba 11 años descargando restos de cedro junto a la propiedad de Lana. Y ella había construido una marca de $250,000 a partir de ellos antes de que cualquiera de las personas que se habían reído de su puesto en 2010 hubiera terminado de comprender lo que habían despreciado. Déjame contarte sobre la primavera de 2020. Porque la pandemia cambió prácticamente todo en casi todos los negocios de Estados Unidos, y Dykstra Cedar Works no fue una excepción. El trabajo de instalación se detuvo en marzo, cuando Tennessee emitió la orden de confinamiento. El equipo de instalación de Lana se quedó en casa. Sus subcontratistas se quedaron en casa. El taller funcionaba con capacidad reducida, con Lana, Greta Salazar y otro empleado. Todos llevaban mascarilla. Todos mantenían la distancia. Todos intentaban descubrir cómo podía funcionar el negocio en un mundo en el que no podían enviar personas a las casas de otros para construir cosas. La respuesta resultó ser diferente, pero no fue el final. La línea de paneles mayoristas, que no requería instalaciones dentro de las viviendas, continuó funcionando. Los contratistas que trabajaban en nuevas construcciones, consideradas esenciales en Tennessee y que continuaron durante gran parte del confinamiento, siguieron pidiendo paneles de cedro para las casas que estaban construyendo. Y ocurrió algo más. Algo que Lana no había previsto, pero que, visto en retrospectiva, tenía todo el sentido. Las personas que de repente pasaban todo su tiempo en casa comenzaron a prestar atención a sus hogares de una manera que nunca antes habían tenido tiempo de hacerlo. La organización de los armarios se convirtió durante la primavera y el verano de 2020 en un tema de verdadero interés nacional. Internet estaba lleno de personas reorganizando sus armarios. Internet también estaba lleno de personas descubriendo por primera vez que los sistemas de estanterías de alambre y los tableros de partículas con los que habían convivido durante años eran inadecuados de maneras que simplemente nunca habían tenido tiempo de notar. El tráfico de la página web de Lana se triplicó entre marzo y junio de 2020. Las consultas para instalaciones que se realizarían cuando se levantaran las restricciones llegaban más rápido de lo que ella podía responder. Contrató a una asistente administrativa a tiempo parcial para gestionar el volumen de consultas. Tenía 33 años. Llevaba 11 años dirigiendo aquel negocio. Y nunca había tenido un presupuesto de marketing. Su mayor desafío durante la primavera de 2020 era mantenerse al día con una demanda que llegaba completamente por sí sola. La acumulación de instalaciones que se generó durante la primavera de 2020 mantuvo el negocio durante el verano y hasta el otoño. Y a finales de 2020, a pesar de los meses de instalaciones perdidos durante la primavera, los ingresos anuales fueron de $312,000. Exactamente la misma cifra del año récord de 2014, que había estado impulsado por la invasión de polillas. Lana no pasó por alto el paralelismo. Se lo comentó a su padre por teléfono en diciembre. Él dijo: 2 crisis, mismo resultado. Ella respondió: crisis diferentes, mismo producto. Él dijo: eso es lo que quería decir. Era lo más cerca que Garrett Dykstra solía estar de una reflexión filosófica por teléfono. Déjame contarte sobre el momento de 2021 hacia el que la historia llevaba construyéndose durante 12 años, porque es el momento que explica el título de este vídeo. En febrero de 2021, Musgrave Pencil Company anunció que cerraría su planta de procesamiento de Shelbyville. El anuncio fue breve y utilizó un lenguaje corporativo. Consolidación de operaciones, mejoras de eficiencia y traslado de determinadas funciones de producción a otra planta. Y eso significaba que la fuente del suministro de cedro de Lana, el acuerdo que había sido la base de su estructura de costes durante 12 años, iba a terminar. La planta cerraría en septiembre. Las entregas se detendrían. Los 4 centavos por pie tablar de cedro que habían hecho posible sus márgenes desaparecerían.
Lana llamó a Don Crowley, que estaba jubilado y vivía en Tullahoma, y se lo contó. Él respondió: «Me enteré». «Lo siento, Lana». Ella dijo: «No lo sientas. Dime a dónde va el cedro». Él le explicó que se refería al inventario de bloques de cedro del molino, la materia prima que la planta de Selbyville había estado procesando. Lo estaban vendiendo.